La historia comienza en un pueblo de las montañas. En ese momento, se oyeron los gritos de dos personas en todo el pueblo. Un hermano gritó al otro, ya que el maestro y otros ancianos habían ido a la isla celestial, y en la conferencia Tiangang, necesitan mostrar todas las mejores habilidades de su clan para mantenerlo en el ranking el próximo mes. Al hermano menor no le preocupaba lo más mínimo, pues aunque el maestro y los ancianos regresaran, era poco probable que conservaran el rango de su clan. Durante más de una década, habían visto florecer muchas escuelas y corrientes, pero su pueblo tenía una existencia muy fragmentada. El declive era solo cuestión de tiempo. Su hermano mayor no entendía de qué hablaba. Le recordó que el clan Yunxian solía ser un destacado clan de primera clase, solo para ser perseguido por un destino maligno. Su hermano pequeño empezó a calmarle y señaló con el dedo algún lugar del bosque. El hermano mayor se dio cuenta de que quería invitar a la misma persona, así que no le gustó la idea, pero no tenían ninguna otra idea. En ese momento, este hombre estaba alimentando a un toro en algún lugar del bosque. También se encontró con su gatita Mona en el camino de vuelta. Intentó interactuar con ella de alguna manera, pero ella no quería hacer nada más que quedarse allí tumbada. Entonces, se dio cuenta de que esa pobre criatura era completamente incontrolable, y si no entraba en razón en unos días, tendría que esterilizarla, y eso seguro que no era como una picadura de mosquito. Después de lo cual, se dirigió al interior de la cueva a su maestro. Cuando se acercó al maestro, este le preguntó por qué había dejado a Daqiang pastando de nuevo en la ladera, mientras él había ido al pie de la montaña a divertirse. El alumno empezó inmediatamente a justificarse, diciendo que había estado con el hermano de Qiang todo el tiempo, y juró que si mentía, le caería un rayo en ese mismo lugar. Y en su cabeza no entendía cómo el hombre lo había adivinado, y empezó a preguntarse si su maestro era vidente. El profesor se enfadó y dirigió un rayo de su mano en su dirección. El alumno empezó inmediatamente a gritarle y a tomar represalias por lo que estaba haciendo. El maestro le explicó que tenía que hacer justicia porque le iba a caer un rayo por haber mentido. El discípulo fue sorprendido por el maestro y le pidió que no se molestara con el trueno castigador. Así solo hizo enormes agujeros por todas partes en la cueva de Tianyang. El profesor empezó a enfadarse con él y murmuró que no respetaba en absoluto a sus mayores. El alumno corrió inmediatamente hacia él y le pidió disculpas y prometió enmendarse, porque le había llevado 19 años atrás y no quería defraudarle. De repente, oyeron que el hermano menor de Wu Xiaoqi y el hermano mayor de Wu Quaner habían llegado y les habían pedido permiso para entrar. Les interesaba y les dejaban entrar. Después, los dos hermanos se dirigieron al maestro y cayeron de rodillas. También le dijeron que en la conferencia de Tiangan se plantearía la cuestión de la supervivencia de su clan. Con solo unos pocos de los hermanos mayores de su clan, todavía en las filas, podrían confiar en su suerte para recuperar su primera posición de nuevo. Pero sin el sello del jefe del clan, no podrán participar en la conferencia de Tiangan y serán expulsados inmediatamente. Los últimos días dentro del clan no paran de discutir. Todos se dan cuenta de que entre ellos no hay ningún candidato adecuado para el papel de jefe del clan, así que se animan a pedírselo. Comprendieron que el maestro había estado viviendo recluido durante muchos años, sin interesarse por lo que ocurría en el mundo, pero realmente estaban en una situación desesperada. No se lo esperaban en absoluto. También juraron que era solo por un tiempo. En cuanto terminara la conferencia de Tiangang, no molestarían al gran hombre recto, ni interferirían en sus prácticas. Al oír todo esto, les mostró a su discípulo y les dijo que enviaran a este muchacho en su lugar. Cuando lo miraron, no estaban muy seguros. Aunque este joven era discípulo directo del Gran Justo, pero aparentaba 18-19 años. Mientras tanto, él mismo estaba sumido en el estupor y no entendía a dónde quería enviarle de nuevo aquel viejo loco. El anciano también dijo que una vez había hecho un juramento de sangre y ahora no puede bajar esta montaña. Pero este tipo es su antepasado. A pesar de su edad, es bastante digno de confianza. El hermano mayor estaba a punto de decir que probablemente no era adecuado para un caso así. El anciano comprendió a dónde quería llegar y, sin dejarle terminar, le preguntó si realmente no les gustaba el candidato recomendado por el anciano. Pero el aprendiz añadió que había tomado una decisión precipitada y le pidió que se lo pensara mejor, porque no quería meterse en semejante lío. El anciano activó el rayo que llevaba en el brazo y le pidió que repitiera de nuevo lo que había dicho allí. Decidió cambiar de tema y recordó abruptamente que había olvidado dar de comer al hermano Chu. Pero el hermano menor, al ver la fuerza del sabio, aceptó inmediatamente su recomendación.
El viejo decidió darle una última lección, así que le lanzó un rayo. El aprendiz consiguió rebotar, tras lo cual se dio cuenta de que ahora definitivamente no podría escapar sin preocupaciones. Así que, al cabo de una hora, ya estaba sentado en el trono. El hermano menor comenzó inmediatamente a presentarle a todo el mundo. Dijo que era su nuevo jefe y el único discípulo directo del gran justo Yu King. Por lo tanto, ahora todos podían dirigirse a Sky como el jefe o antepasado. Pero la multitud no estaba contenta, porque ahora su clan estaba gobernado por un mocoso. Todos querían ver al gran justiciero, porque con él abandonarían definitivamente el primer puesto, por no hablar de los 3 líderes. Todos se preguntaban por qué no había bajado de la montaña. El hermano mayor decidió interrumpir los gritos descontentos y preguntó si realmente dudaban del juicio del gran justo. Toda la multitud se quedó en silencio, y después de mirarse unos a otros con los ojos, todos se dieron cuenta de que no podían encontrar una opción mejor aparte de él. Después, toda la multitud le presentó sus respetos. Cuando la multitud se marchó, su hermano mayor y su hermano menor decidieron recordarle que antes de la conferencia de Tiangang llegarían colegas de otros clanes para compartir sus experiencias. Por lo tanto, solo tendrá que hacerse cargo durante ese tiempo. Su hermano pequeño vio que empezaba a preocuparse y le aconsejó que no hablara y fingiera ser un maestro y todo iría bien. El estudiante decidió relajarse un poco y se adentró en el bosque. Allí, decidió hablar para sentirse mejor y alimentar al hermano Qiang. También estaba muy aburrido. Había pasado más de medio mes desde que había salido de la cueva de Tianjang, y aparte de la identificación diaria de los seguidores del clan, además de las constantes visitas, con felicitaciones de embajadores de otros clanes, nada parecía cambiar, y al mismo tiempo todo cambiaba a la vez. De repente, sus pensamientos se vieron interrumpidos por un niño que le dio recados para que se diera prisa en volver a recibir a sus invitados. Aunque no tenía muchas ganas de volver, tenía que hacerlo. Tan pronto como llegó allí, debería haberse encontrado inmediatamente con Liu Chushi del clan Ling Xiao. Pero el único problema era que su antepasado no podía recordarle. Así que le pidió a su hermano mayor que le hiciera una lista de personas en su tiempo libre. Aunque Quan Er había accedido a repetirle de nuevo los nombres de las personas, en su mente no le satisfacía que ese granuja siguiera sin poder memorizar ni un solo clan. Después de lo cual Quan Er comenzó a decir que el clan Ling Xiao ocupa el primer lugar en el rango de la tierra. Dicen que este año es muy posible que entren en el rango celestial. Son fuertes en magia y hechizos. El clan se originó de la familia Liu, por lo que todas las personas que pasaron la certificación y se unieron al clan llevan el apellido Liu. Hoy en día, su visitante Liu Jushi es el discípulo favorito del jefe del clan Liu Kalan. Su hermana menor Liu Yipai es una joven que es entrenada personalmente por el maestro. Tomará claramente el lugar del jefe del clan en el futuro. Cuando el antepasado se enteró de toda la situación, le permitió entrar en su casa. Quan Er estaba muy preocupada porque si el día de hoy transcurría sin contratiempos y nadie se enteraba, su clan podría rehabilitarse ante la conferencia Tiangang. Tras lo cual, Liu Roushi entró y se presentó. Y también decidió felicitarle por su nombramiento como nuevo jefe del clan Yungxian. También decidió entregar un regalo del clan Lin Xiao como muestra de su gratitud. El propio Liu Chushi había oído que el nuevo jefe del clan Yungxian era un discípulo personal del gran hombre recto Yu King, capaz de ocupar el puesto de jefe del clan a una edad temprana, y debía tener alguna habilidad. Sin embargo, el clan Yungxian se encuentra ahora al final del rango de la tierra, y el gran hombre recto Yu King ya no ha salido de su cueva. Además, nadie ha respondido de ninguna manera, y supone que no ocurrirá nada especial en la conferencia de Tiangang. Pero cuando Liu Roushi le miró, su aspecto era completamente distinto al que había imaginado. En comparación con la mirada de los otros jóvenes, es obvio que la suya es mucho más profunda, como si tuviera más de una docena de años encima, como si fuera un anciano. Mientras tanto, el antepasado no entendía por qué este Liu Chushi le miraba todo el tiempo, y pensó que ya había adivinado algo, que solo fingía ser un maestro. Para sorpresa del ancestro, Liu Roushi pidió desviarse puesto que ya había cumplido su misión. En cuanto salió, el ancestro y Quan Er exhalaron de inmediato. A Quan Er incluso empezó a dolerle la cabeza en cuanto Liu Roushi entró allí. El ancestro se dirigió a su espalda y, tocándole los hombros, activó el fuego curativo de sus manos, sin que Quan Er se diera cuenta de nada. Después, decidió ir al patio trasero a ver a los hermanos Daqiang y Chu, ya que debían estar hambrientos. Cuando se marchó, Quan Er empezó a pensar por qué su dolor de cabeza había cesado bruscamente.
Mientras tanto, tras abandonar el clan Yunxian, Liu Rouxi llegó a la sala gremial del Palacio Taiji del clan Lingxiao. Este lugar era la ciudad Fengtian, creada específicamente para la reunión de todos los clanes. La hermana de Liu Yipai, se reunió inmediatamente con él allí, y comenzó a preguntarle cómo había ido su encuentro con el gran hombre recto Yu Qing. Liu Shushi comenzó a decir que hoy solo había visto al recién elegido jefe del clan, el gran hombre recto Yu Qing, que probablemente continuaba su ermita. Un hombre entró en su conversación y añadió que varios seguidores del clan superior se habían recluido junto con el gran hombre justo. En ese momento habían pasado 19 años y todavía nadie había bajado de allí como se había acordado. Entonces el muchacho se unió a la conversación y contó el rumor de que el jefe era varios años mayor que él, aunque era discípulo del gran hombre recto. Había recibido el verdadero título de gran hombre recto, pero de la maestría de aquel clan, donde nadie había perfeccionado sus habilidades durante decenas y cientos de años. Liu Rouxi también recordó que hoy había usado magia. Cuando entró, esta magia solo podía ser sentida y debilitada por practicantes que hubieran alcanzado alturas artificiales. Pero el segundo anciano y jefe de clan sorprendentemente lo logró. Tampoco entiende si no se dieron cuenta o si deliberadamente no demostraron que lo sabían. Además, el nuevo jefe le sonrió de principio a fin sin pronunciar palabra. Un hombre inescrutable y misterioso sin duda. Liu Yipai, por su parte, pensó que la elección del jefe del clan no era un juego de niños. Apoyar al discípulo de un gran hombre recto, hacerlo por razones razonables. Aunque los cambios en el clan Yunxian no afectan mucho al panorama general, deben tener cuidado para evitar otros trastornos mayores. En cualquier caso, el clan Lingxiao en la conferencia Tiangan debe conservar el primer lugar del rango tierra. Solo manteniendo el primer lugar del rango tierra podrían alcanzar el rango celestial, que era lo que el maestro siempre había esperado. Mientras tanto, el antepasado intentaba prepararse una comida en la cocina. Xiaoqi también alabó a su antepasado, pues ni siquiera esperaba que pudiera cocinar tan deliciosamente, incluso mejor que el chef de aquella taberna. Entonces, un antepasado contó la historia de que cuando vivía en las montañas cocinaba. Al principio estaba descontento porque su cocina era demasiado sencilla, y entonces bajó a las faldas de las montañas para aprender algunos oficios. Y también el antepasado pidió a Xiaoqi que se explayara sobre los clanes de la tierra y el cielo, porque cualquiera que decida hablarle a Quaner de ellos no puede hacerlo correctamente. Xiaoqi comenzó diciendo que los clanes se dividen en 3 niveles: celestial, terrenal e insondable. Hace 100 años, la perfección era poco común. Pero de repente, en un momento dado, todo el mundo empezó a mejorar como el demonio por alguna razón. Desde entonces, además de unos cuantos clanes fundadores, han aparecido muchos nuevos. A medida que los clanes crecían como brotes de bambú después de la lluvia, también surgieron los problemas de primera clase, y muchos clanes empezaron a realizar acciones sucias en secreto bajo el lema de la mejora. Después de mucho tiempo, la corte imperial se dio cuenta de que si se dejaba desatendida, tarde o temprano ocurriría un desastre. Por lo tanto, solo se permitieron 3 niveles de clanes en todo el mundo: terrenal, celestial e insondable. Y solo era posible mantener clanes sin nivel durante 10 años. La conferencia de Tiangang es el lugar para elegir el clan de rango tierra. Los 3 clanes de rango tierra competirán por el rango celestial, y si ganan, podrán obtener muchos recursos. Los seguidores de Xuanzi eran en realidad el clan de la corte imperial y se encargaban de gobernar a todos los demás clanes. Sea como fuere, muchos bosques de animales espirituales y reservas de medicinas milagrosas están controlados por el clan Xuanzi, y sus clanes de tercera categoría solo se dedican a lamer las sobras de los platos de los demás. El antepasado se dio cuenta de que, según lo que había dicho Xiaoqi, si su clan Yunxian abandonaba el rango tierra, solo les quedarían 10 años de vida. Si no volvían a entrar en el rango tierra después de 10 años, tendrían que disolver el clan. Xiaoqi confirmó sus palabras y añadió que perder el rango tierra significaba perder el apoyo de la corte, y también su confianza. No había oído hablar de ningún clan que hubiera perdido su rango tierra y hubiera regresado. Entonces, el antepasado pensó por un momento, pues en el último medio mes, había visto que la mayoría de los discípulos de su clan Yunxian solo habían mejorado hasta el nivel de demonios terrestres, que era solo el de las habilidades más básicas. Por la mañana, recibieron la visita de Liu Rouxi. Todos ellos son demonios celestiales,
y este tipo de comparación es ya una derrota definitiva. Xiaoqi decidió relajarlo. Al menos ahora tenían una cabeza y podrían competir. Además de eso, su clan Yunqian siempre es favorecido por la fortuna. Conservan el último lugar en la lista cada vez. Para Ancestro, todo era serio porque si su clan Yunxian desaparecía, él no tendría hogar. Pero Xiaoqi solo se rió y sugirió abrir un restaurante en ese momento. Para el antepasado, esto no era una opción. Después de todo, su maestro ya es viejo. Todo el día en la cueva de Tianyang, no puede dejar que se convierta en un cocinero. También pensó que podía negarse a participar, pero Xiaoqi le molestó y le recordó que la conferencia de Tangan era una prueba para la generación más joven de discípulos, y puesto que él era el jefe del clan, debía participar de todos modos. Predok suspiró frustrado al darse cuenta de que no podía librarse de estos problemas, pero de repente se acordó de que, una vez que estuviera practicando y divirtiéndose, y después de comer un poco, esa vez se sentiría en muy buena forma. Así que preguntó si podía tomar su medicación antes del partido. Xiaoqi se dio cuenta de que lo más probable era que estuviera hablando de un elixir, y por muy extraño que fuera, no rompía ninguna ley. Además, lanzó la frase de que la panacea era un honor de perfección. Por lo tanto, sin perder una hora preciosa, se dirigió a la sala de alquimia del clan Yunxian, que originalmente era el lugar donde el anciano jefe Wu Sanyu estaba a cargo. Ahora que el anciano jefe Wu Sanyu había desaparecido junto con los demás, el lugar había estado desierto durante algún tiempo. Ahora su nuevo ayudante, Chiki, le traía todas las hierbas medicinales que necesitaba. También preguntó qué tipo de leccionario estaba haciendo exactamente. Después de todo, vio que en la lista de hierbas había una flor de serpiente azul, que indicaba la creación de veneno. El propio ancestro no entendía cómo la flor de serpiente azul podía ser venenosa, pues la última vez había hecho una bolita con ella. Se la había comido y no había tenido ninguna reacción. La ayudante de Chiki se quedó muy sorprendida al enseñar que sus pétalos son realmente venenosos. El antepasado se sorprendió de sus palabras, pues su maestro le había dicho que era una nimiedad para la salud. Pero luego pensó en ello y recordó que, cuando comía demasiado, tenía diarrea. Pero entonces pensó que su cuerpo solo estaba débil. Entonces el ayudante le explicó que solo una flor azul podía envenenar a 10 bestias espirituales. Y entonces pensó que probablemente la había confundido con una flor azul de madreselva. Aquí ya está fortaleciendo el espíritu y nutriendo el rostro. Predok se sorprendió y volvió a preguntarle si estaba segura. Aunque su maestro desapareció poco después de que ella empezara a practicar, recuerda bien la clasificación y las propiedades curativas de las distintas hierbas y, desde luego, no puede estar equivocado. Entonces el antepasado se preguntó si era cierto que si se mezclaban varias docenas de hierbas medicinales, se produciría algún tipo de reacción, y las propiedades medicinales de las hierbas se combinarían entre sí y contrarrestarían las sustancias altamente tóxicas. De todo ello debería surgir un remedio fortalecedor. Así que empezó a actuar según su suerte, y decidió asar primero las hierbas en el fuego, y luego ya vería lo que salía. Luego le pidió a Chiki que le llamara cuando hubieran ardido los 3 incensarios, y se echaría una siesta. Cuando el antepasado se marchó, Chiki se preguntó si se podía confiar en él. Al cabo de un rato, los 3 palos se quemaron, y entonces Chiki fue a despertar al antepasado. En el camino de vuelta, le preguntó por qué estaba tan cansado. Entonces el antepasado se quejó de que últimamente se sentía un poco somnoliento, probablemente porque tenía que recibir invitados todos los días y permanecer en su asiento todo el día. Cuando el antepasado sacó la medicina directamente del horno, Tsitsi se escandalizó de que hubiera entrado allí con la mano desnuda. Cuando probó la primera píldora, sabía exactamente igual que antes, así que recordaba la receta con exactitud. Después le ofreció que probara también el medicamento, pero ella empezó a negarse porque no se fiaba en absoluto de su receta. Cuando de repente vio pasar a Quaner, le llamó. Cuando Quaner cogió esta píldora, pensó que era una porquería. El precog empezó a calmarle, y aunque no parece muy apetecible, sabe muy bien. Decidió tomar la píldora con la mano y hacer con ella una cosita rica. Y también explicó que el tofu apestoso huele asqueroso cuando te lo comes. Es increíblemente delicioso. A continuación, le proporcionó una pastilla muy suave y aparentemente normal. Mientras Quaner pensaba si comer o negarse, Xiaoqi se acercó y se llevó la píldora a la boca. A Xiaoqi le gustaba el sabor de esta cosa, excepto que no podía entender por qué era un poco como tofu apestoso. Quaner empezó a gritarle y a decirle que acababa de comerse la panacea del ancestro. Así que Quaner empezó a bajar por su garganta para escupir esta píldora.
porque no sabe si es venenosa o no. A Xiaoqi no le hizo ninguna gracia y empezó a resentirse con él por no tomarse la medicina enseguida, y se la metió tanto en la garganta que casi se la retorció. Y tan pronto como Xiaoqi se levantó, su estómago empezó a dolerle fuertemente. Kaner estaba furioso porque se estaba comiendo todo lo que veía, pero aún así decidió ayudarle a limpiar el estómago. Xiaoqi no esperó a recibir ayuda, sino que, de forma brusca y rápida, corrió al baño, pues estaba dispuesto a cometer el acto allí mismo. Después, el antepasado se acercó a Quaner y le pidió que le contara más cosas sobre la conferencia de Tiangang. Pero Quaner no quiso contárselo porque no estaba de humor, así que le aconsejó que preguntara a otra persona. Como un amigo oyó unos ruidos muy extraños procedentes de la dirección del cuarto de baño. Ancestro y Quaner corrieron inmediatamente hacia allí para averiguar qué había ocurrido. Una Xiaoqi muy satisfecha y relajada salió del retrete. Corrió hacia su antepasado y empezó a darle las gracias por una píldora tan genial. Justo entonces, una bendición descendió sobre todo su cuerpo y todas sus entrañas se limpiaron. También se dio cuenta de que si no hubiera sido por esta píldora, no habría sido capaz de deshacerse del espíritu maligno que llevaba dentro. Si todos los seguidores del clan pudieran tener el honor de tomar la misma píldora, significaría un avance sin precedentes. Creía que era una segunda oportunidad para el clan. También le preguntó si tenía más de esas pastillas. Cuando el ancestro preguntó exactamente cuántas de estas píldoras se necesitaban, Xiaoqi le dijo que hiciera tantas como fuera posible, y que ya se encargaría él de distribuirlas entre los seguidores del clan. Al día siguiente todos iban a recibir algún regalo del maestro, tras lo cual, Quaner salió y empezó a repartir píldoras de los antepasados a todo el mundo. Cuando Kiki tomó la píldora, solo se hizo una pregunta: ¿qué tiene esto de malo? Empezó a tranquilizarse pensando que si el antepasado comió ayer y no murió, debía de estar bien. Quaner la vio comerse la píldora, así que se acercó a ella y le aconsejó que fuera al baño. Ella, por supuesto, no entendía por qué era necesario. Le ordenó más alto y le pidió que no hiciera demasiadas preguntas. Ella lo miró extrañada y aceptó ir. De repente, en menos de un minuto, a todos los que probaban esta píldora les dolía el estómago. Todos corrieron inmediatamente al baño. Había una cola muy grande, ya que casi todos los que vinieron estaban impacientes. En cuestión de minutos, todos los retretes estaban destrozados, y había heces esparcidas por toda la zona, con un olor muy grande y apestoso. El 15º año de la dinastía Lin se conoce históricamente como la 15ª masacre, pero nadie en el mundo sabe acerca de esta tragedia. Una buena noche, el mentor envió una carta a su antepasado y le dijo que fuera a la cueva de Tianjang, e incluso insistió en que se disfrazara. Pero se preguntaba cuánta gente en general en la ciudad le reconocería un simple hombre. Esta carta, por supuesto, fue traída por su lindo gatito. Cuando el antepasado fue a ver al maestro, dejó a su gatito a cargo. Solo entonces se dio cuenta de que había dicho una estupidez, porque ¿qué podía hacer un gatito? Aunque pasara algo, no le importaría. Después, saltó por la ventana y se dirigió al profesor. Cuando el antepasado sobrevoló el muro, los guardias no se dieron cuenta de lo que era y pensaron que se trataba de una especie de mariposa. El prédoc oyó esto y se dispersó. No estaba contento con tales guardias custodiando el palacio imperial. Es solo un patio transitable con tales guardias. Mientras caminaba por el bosque, vio a otro hombre que tampoco quiere que se revele su identidad. Estaba tan aburrido que corrió detrás del hombre. El hombre incluso tenía la sensación de que alguien le estaba observando en ese momento. El ancestro también notó que esta persona era algo cautelosa, más como si quisiera hacer algo malo. También se dirigía claramente hacia la cueva Tianjang. Prédoc pensó que estaba familiarizado con su mentor. De repente, apareció humo delante de la chica y de él salió Yan Tasue. El ancestro estaba observando todo esto desde el árbol, y no entendía por qué Yan Tasue salió. Después de todo, debe estar escondido en algún lugar alrededor del lago verde. Se trata de un ser muy poderoso. Ni siquiera sabe si este extraño puede con él. No quería usar la magia contra los espíritus, pues era un desperdicio de energía. Así que gritó al espíritu: «Estoy aquí para encontrar a una persona, no deseo hacerte daño. Pero si insistes en hacerlo, no me queda más remedio». Cuando el antepasado oyó la voz de la mujer, se sorprendió. Empezó a preguntarse si debía ayudarla, porque ni siquiera se conocían y él no tenía ningún motivo para ayudarla. Aunque, por otro lado, es una chica, y parece que no sería capaz de enfrentarse a Yan Tasue por sí sola. Para un joven héroe como él ser abandonado en tal situación no es aceptable en absoluto, ¿verdad?
Cuando el espíritu golpeó a la mujer, ésta salió volando hacia un lado y su espada hacia el otro. El antepasado decidió ayudar después de todo y saltó del árbol. Mientras tanto, la chica no sabía qué hacer. Nunca había imaginado que moriría así. Entonces el espíritu saltó sobre ella con sus garras. Pero en el momento en que saltó, ella desapareció, como si se hubiera vuelto invisible. En realidad, fue agarrada por un antepasado que decidió levantarla y llevarla a un lugar seguro. Incluso se sonrojó un poco y le dio las gracias por salvarla. Y también, como un caballero, le preguntó si estaba herida. Cuando la miró de cerca, vio las heridas en su pierna. Predok le pidió que esperara un momento y volvería. Antes de irse, le advirtió que el poder de Yantasue era comparable al de los cultivadores que habían cruzado el quinto límite celestial, y también le aconsejó que se marchara, pues ni siquiera se conocían y no se debían nada. El antepasado se tensó un poco, pues nunca había oído hablar del quinto límite celestial. Ni siquiera sabía de qué nivel se trataba. En cuanto se acercó al espíritu, este también saltó sobre él. El antepasado se quedó quieto y solo preguntó: «Se supone que estás en el lago verde. ¿Por qué has venido aquí?». El espíritu se sentó brusca y mansamente frente al antepasado. Entonces se ofreció a llevárselo o a salir de aquí él mismo. Antes de marcharse, el espíritu se acercó al antepasado y lo abrazó, goteando su baba sobre él. Luego, como un lindo gatito, volvió a su habitación. La muchacha, tumbada a su lado, no entendía de qué clase de santo se trataba, pues Yantasue se había vuelto cariñosa de repente. Y aún más, no entendía cómo pedir que el clan Lingxiao entrara ahora en la puerta del cielo. El antepasado se acercó a ella y le cogió el pie para examinárselo. La chica cogió rápidamente el pie, se sonrojó y le llamó libertino. No podía creer que fuera solo un jovencito el que se hubiera prestado a tales actos lascivos desde el principio. Predok no sabía de qué estaba hablando, y ella le dijo que dejara de hacerse el tonto. Volvió a cogerle la pierna, y decidió ver más de cerca lo que había ocurrido allí después de todo. Aunque tenía cosas que hacer, no podía dejarlo así. Su conciencia no le permitía irse de aquí en este estado. Si Yantasue vino aquí desde el lago verde, permitido sea, todavía hay espíritus rondando. Después activó la magia curativa en su pierna. Ella estaba roja todo el tiempo, aunque él realmente no entendía nada. Estaba muy tensa. El antepasado decidió detener la hemorragia, pero no podría curar completamente la herida. Cuando la chica le preguntó quién era, él dijo que solo era un peón cuyo nombre no merecía ser mencionado. Luego preguntó por qué esa bestia, Yantasue, lo trataba con tanta reverencia. Contó la historia de que, incluso desde su infancia, había tenido peleas con él y con sus parientes, por lo que ahora le tenía miedo. A continuación, la antepasada vendó la herida y la hemorragia se detuvo. Ahora tenía que apresurarse a la ciudad y encontrar un curandero lo antes posible. Excepto que había un problema para ella. Aún no había completado la tarea que el maestro le había encomendado. Inesperadamente volvió a cogerla en brazos, ya que no podía irse y dejarla aquí. Justo cuando estaba a punto de marcharse, Yantasue saltó de entre los arbustos. Yantasue se acercó a ellos y no juntó las patas delanteras. Yantasue estaba de acuerdo en llevar a esta chica a las puertas de la ciudad. Antes de marcharse, le preguntó su nombre una vez más. El antepasado no vio el momento de mentirle, y le dijo que se llamaba Li Yun. Después de lo cual, ella también dijo su nombre, Li Yibai, del clan Lingxiao, y también preguntó cuándo se reunirían de nuevo. Aquel se adentró en el bosque y tras ello exclamó: «Si el destino quiere que nos encontremos». Después de un rato se acercó a la cueva del maestro. Entonces allí, por alguna razón, todo estaba destrozado antes de la entrada. Cuando se acercó a su mentor, le preguntó inmediatamente por el desastre. El mentor solo le dijo que se acercara, pues quería ver si su chico se había hecho más fuerte mientras tanto. Li Yun notó que el mentor estaba particularmente amoroso hoy, y pensó que algún plan retorcido, del tipo de que él se acercaría y el maestro lo atacaría. Mentor se enfadó un poco, pues en realidad solo quería asegurarse de que estaba comiendo bien, ya que hacía mucho tiempo que no lo veía. Cuando Li Yun se acercó, le pidió que no se enfadara, pues tenía que ser cada vez más tranquilo a medida que pasaban los años. El maestro también comentó que solo hacía medio mes que no se veían, pero que tenía la lengua muy afilada. También le pegó y le llamó alumno estúpido, porque ni siquiera le llevó caramelos a su mentor. Li Yun estaba indignado porque siempre volvía a él con un regalo. Le trajo las galletas de Wang Ji, por las que había hecho cola todo el día. Después sacó de su capa un trozo de galleta. Después, con ánimo alegre, el mentor empezó a preguntarle qué había visto durante estas 2 semanas. Li Yun empezó a quejarse de que estaba triste todos los días, pero aún así siguió las instrucciones, a pesar de que todavía no podía recordar los nombres de muchos clanes.
Y también Li Jun preguntó por qué es tan popular. Porque mucha gente preguntaba por él, pero él no es estúpido, así que se limitó a decirles a todos que está bien, que solo necesita recuperarse un poco. Y también informó de que todo su duro trabajo para reconstruir el clan Yunxin había quedado en nada, ya que les había dado a todos píldoras y ellos habían destruido el retrete después. Su mentor le dio la idea de que las píldoras eran simplemente demasiado poderosas para ellos. Li Jun añadió que los libros que le había dado eran claros y concisos. Se inclinaba a pensar que si otras personas pudieran ver su contenido, también podrían cultivarse. Starkey le contó que en este mundo los alquimistas se dividen en 9 rangos utilizando los mismos ingredientes, por lo que es casi imposible conseguir resultados tan diferentes. El viejo siempre le decía que leyera más. Y no saber la respuesta a una pregunta tan simple era una despreocupación, lo que hizo que el Streak se enfadara aún más con él. Li Jun decidió relajarlo, y le dijo que memorizar un par de recetas era su techo, ya que no le gustaba nada leer libros. Los alquimistas se dedican a crear píldoras, que también se clasifican en 9 rangos, desde agentes fortalecedores hasta píldoras milagrosas. Sin embargo, hacía mucho tiempo que no se veían alquimistas de 8º y 9º rango. Solo existen leyendas sobre ellos. Actualmente, el alquimista más destacado es Feng Qingbai del clan Xuanzi, que es un alquimista de 7º rango, pero sus habilidades le permiten alcanzar el 8º rango muy pronto. Entonces, el anciano preguntó si había alguna otra peculiaridad después de usarla. Entonces, Li Jun recordó que uno de ellos había dicho: si no fuera por la píldora, no habría sido capaz de deshacerme del espíritu maligno que había en mi interior. Esto significa un avance sin precedentes. El mentor quedó conmocionado por esta información y le pidió en voz alta una píldora. Después de todo, esta píldora debe ser al menos de rango 5. Cuesta unos 5.000 de oro. Luogon se iluminó ante la idea al oír la suma de 5.000 oros. El anciano no estaba contento con su idea. 19 años de su vida ya habían sido alimentados por él, pero 19 años eran solo un abrir y cerrar de ojos para los celestiales. Luo Jun no creía en estos celestiales. Incluso animó al anciano a que con tal vigor mental no era un problema para un mentor vivir 200 años. El anciano solo le miró y prometió enseñarle todo lo que él mismo había podido aprender a lo largo de los años. Li Jun se sorprendió y decidió preguntarle por qué pensaba así de repente. El anciano no se puso a darle explicaciones, sino que se limitó a preguntarle si un hombre podía vivir eternamente. Li Jun recordaba haber oído decir a la gente de la ciudad que la persona longeva más famosa tenía unos 200 años. La inmortalidad era solo una ficción. El anciano murmuró un poco y dijo que la inmortalidad podía conseguirse mediante el cultivo. En general, el anciano no podía dar una respuesta directa a esta pregunta. Los ojos de Luo Jun se abrieron de par en par y pensó que estaba enfermo. El mentor se cansó de escuchar todas estas afirmaciones y simplemente le preguntó si deseaba recibir estos conocimientos. Li Jun se arrodilló frente a él y le dijo que por supuesto que sí. Con voz formidable y calmada, le ordenó que lo matara y se llevara su píldora. Así obtendría todo su conocimiento acumulado. Li Jun no podía creer estas palabras y pensó que el anciano le estaba gastando una broma, a pesar de que nunca le había oído una broma estúpida. Si usa su píldora, se convertirá en el número 1 de este mundo. Pero Li Jun no quería hacer eso, porque ni siquiera parecía alguien que quisiera convertirse en el número 1. No le interesan, ni le interesaron nunca estas tonterías. Si no le hubiera obligado a cultivar desde niño, habría sido un simple hombre. Y solo bajó de la montaña y se hizo pasar por maestro a instancias de su mentor. Siempre solo quiso estar junto a él. Aunque la cueva de Tianyang no es la misma de antes, sigue siendo su hogar. La gente dice que a un perro no le importan las riquezas. Su hogar está donde está su amo. Nadie lo quería cuando era niño, así que lo crió, y ahora le dice que lo mate y se convierta en una especie de número 1 del mundo. Li Jun realmente está empezando a pensar que la generación mayor es la más susceptible a la demencia. El anciano solo se rió a carcajadas como respuesta, ya que en realidad solo había decidido gastarle una broma. Si realmente funcionara así, el mundo se sumiría en el caos. Y si hubiera leído los libros, se habría dado cuenta enseguida. Li Jun estaba furioso porque este viejo tronco le estaba intimidando. Mentor sonrió y le hizo un gesto para que se acercara y pudiera hacerlo todo por la belleza.
Cuando Li Yun llegó y se sentó a su lado, le preguntó si tenía miedo de que realmente decidiera matarle. El anciano ciertamente no tenía miedo, pues entonces él mismo le habría golpeado hasta matarle. Pero antes del procedimiento, le hizo una pregunta. El anciano le dijo que le daría todos sus conocimientos. Llevaba más de 100 años guardándolo. ¿Sería capaz su cuerpo de soportarlo? El mentor respondió breve y claramente que si tenía suerte, todo iría bien. Si tenía mala suerte, moriría. Rápidamente rebotó contra el anciano, ya que no se había apuntado a semejante ruleta. Ningún conocimiento vale una vida. Pero el hombre solo dijo que era demasiado tarde. Li Yun no entendía lo que quería decir con «¿tarde?». El anciano explicó que ya le había tocado la cabeza varias veces y que aún no había sentido nada. Esa es la lección que enseñó a su alumno. Él no siente nada inusual, por lo que vivirá. De repente, un rayo empezó a salir de él y le empezó a salir sangre de la boca, tras lo cual cayó al suelo. Resulta que 108 rayos fue un regalo de su mentor, pero tenía mucha fe en él. Li Yun se encontró en algún lugar del espacio. Inmediatamente pensó que era su subconsciente. También estaba furioso, porque ese maldito viejo en realidad se estaba metiendo con él. Se prometió a sí mismo arrancarse todo el pelo y la barba en cuanto volviera. Li Yun también escuchó el extraño nombre de Kui Shan desde la llama azul. Era su alma la que hablaba. Decidió acercarse al fuego azul, pero cayó en el agujero. Aunque estaba muy preocupado, pero luego se recompuso y empezó a repetirse a sí mismo: «Es todo subconsciente, no te has caído de verdad, no tengas miedo». De repente fue agarrado por una silueta femenina. Él también empezó a resentirse porque iba a traicionarles. Una segunda silueta masculina apareció y ordenó a Feng que lo matara, a ese traidor. Tras lo cual, la mano de Li Yun se soltó y siguió cayendo hacia alguna parte. Se encontró en el suelo del bosque. Cuando se levantó, seguía sin darse cuenta de dónde estaba. De repente un rayo cayó del cielo a su lado. Li Yun se sobresaltó mucho y salió rebotado. Después de eso, los rayos comenzaron a caer más grandes y muchas veces más potentes. Li Yan se puso a huir de aquellos rayos, así que recogió el rayo en sus manos y lo dirigió hacia el cielo. Pensó que había terminado, pero un rayo apareció justo delante de su cara. Todo esto duró hasta la mañana siguiente. Cuando el anciano despertó, pensó que todo estaba ya decidido y tenía que terminar. Pero en cuanto vio el cuerpo de Li Yun allí tendido, se quedó muy sorprendido. No entendía cómo podía haber ocurrido. En el proceso de transferencia de conocimientos de mentor a aprendiz a lo sumo, el segundo está separado por un pequeño rasguño, pero para convertirse en un carbón no es mental. De repente, tras un par de minutos, Li Yun se levantó y empezó a pedir comida. El anciano exhaló con la conciencia tranquila, pues pensaba que ya había muerto fulminado por los rayos. Li Yun se acercó a él, lo agarró por la ropa y empezó a exigirle una explicación de lo que le había hecho. El anciano dijo que ahora, su despertar significaba que había dominado con seguridad la habilidad del trueno y el relámpago. Li Yun empezó a gritarle aún más que no había aprendido nada. El anciano empezó a calmarle y le dijo que mientras estaba en el arroyo, le afectaban constantemente los truenos y relámpagos, por lo que ahora su cuerpo estaba familiarizado con todas las técnicas. El llamado flujo es una especie de canal para abrir el cuerpo y la conciencia. Todo lo que una persona experimenta en el flujo se imprime en su conciencia y también afecta a su cuerpo. Li Yun estaba furioso por haber enviado allí a su discípulo, sabiendo lo que le esperaba, y no haber dicho ni una palabra. «Esto es realmente el colmo de la nobleza», dijo sarcásticamente. El anciano empezó a calmarle y le dijo que él también había pasado por eso en su momento. También empezó a convencerle de que no podía morir. Como mucho quedaría lisiado. Si quieres culpar a alguien, puedes culparte a ti mismo. El anciano también le preguntó cómo se sentía. Aparte del dolor punzante por todo el cuerpo, se sentía muy bien. Era muy cruel, así que Li Yun preguntó cómo se llamaba. El anciano le pidió que lo describiera con más detalle, o había demasiados trucos de ese tipo. Este empezó a dar explicaciones incomprensibles y también empezó a jurar. El anciano comprendió a grandes rasgos lo que le había sucedido, y se dio cuenta de que el muchacho seguía saliendo bien librado. En resumen, después de todo lo que dijo el anciano, Li Yun de alguna manera no siente nada, y ni siquiera ganó ningún conocimiento. El anciano le dijo que todas las técnicas estaban almacenadas en su subconsciente, de modo que, llegado el momento, su cuerpo sabría qué hacer. También le había preparado hierbas medicinales, así que le pidió que se desnudara. Li Yun no sabía si creerle o no, porque sonaba extraño, pero aún así decidió confiar en él esta vez. Mirando un poco a su alrededor, vio una barrera mágica en la que nunca había reparado. Quiso acercarse a esa barrera,
pero un anciano le llamó y le preguntó qué hacía allí con el culo desnudo durante tanto tiempo. Li Yun también preguntó si había un campo mágico aquí, porque no lo había visto ni sentido antes. Así que decidió ir a comprobar si era un truco de alguien que quería molestarle. El anciano le explicó que este campo estaba aquí para aislarle. Li Yun se preguntaba por qué debía aislarse. El anciano sugirió que volviéramos a discutir el asunto después de que se hubiera dado un baño curativo. Si los animales y los pájaros le veían desnudo, se reirían. Y él, obviamente, no quería ser el hazmerreír. Algún tiempo después, se sentó en este baño curativo, y ahora realmente no tiene dolor. Incluso se disculpó por no creer en su receta curativa. Un anciano le enseñó las recetas de estas hierbas medicinales, pero al parecer no ha memorizado nada, y por eso está tan sorprendido por todo ello. Li Yun le tranquilizó y le dijo que lo había memorizado todo, al igual que la habilidad del trueno que le fue transmitida. Solo estaba almacenada en su subconsciente, y aún no estaba preparado para utilizar ese conocimiento. Al anciano no le hizo ninguna gracia que aquel imbécil se atreviera a burlarse de su mentor. Después, se levantó completamente de la bañera y dijo que se sentía bien. A continuación, salió de la bañera y, cuando se vistió, volvió a preguntar por qué este campo le aislaba. Es una larga historia y no es el momento de contarla. Li Yun empezó a adivinar que debía tener algún gran secreto, y parecía que podía, concretamente, quedar atrapado al contarle toda la verdad. No podía creer que hubiera un campo mágico que pudiera atrapar al anciano. Le dan ganas de intentar destruirlo. El anciano añadió que tarde o temprano habría que destruirlo, pero que aún no había llegado el momento. También le aconsejó que bajara de la montaña, pues si permanecía aquí mucho tiempo, daría lugar a malentendidos innecesarios. Li Yun no entendía por qué quería ahuyentar a alguien que le estaba dando ropa y comida a escondidas y cuidando bien de él. El anciano también le dijo que ese campo mágico solo le impedía subir a la montaña sagrada y salir de la cueva de Tianyang. Pero aunque no hubiera nadie que cuidara de él, podría cazar y no morir de hambre. Así que escuchó sus preguntas y se limitó a empujarlo para no tener que contarle los grandes secretos. Li Yun se dio cuenta de que no quería verle, así que decidió no interferir en su senil visión del mundo, y se marchó. Cuando se marchó, el anciano sacó la píldora y la escondió en un lugar más seguro. Cuando llegó al clan, Quan Er le saludó de inmediato y le preguntó dónde había estado durante 2 días. Li Yun decidió no contarle la verdad y se limitó a decir que había encontrado un lugar tranquilo donde practicar en paz. También se acercó a él y le susurró que en los últimos días la secta tenía un ambiente muy peculiar. Quan Er no entendía muy bien a dónde quería llegar, porque todo era gracias al jefe de la secta. Li Yun se rió y prometió mejorar la receta la próxima vez. También preguntó por qué andaba por la puerta de Colo y parecía nervioso. Quan Er lo apartó ligeramente y señaló con el dedo al niño. El chico dijo que buscaba a su padre. Después de lo cual, Quan Er preguntó a Li Yun que adivinara a quién estaba buscando. Entonces Li Yun empezó a adivinar. No hay mucha gente en su secta Yunxian que pueda igualar la edad de este niño como padre. Es difícil decir a quién se parece. Bellos rasgos faciales. Aura noble. Quan Er se rió un poco y respondió que buscaba exactamente eso. El propio Li Yun no podía creerlo. Le pidió a Quan Er que se dejara de gilipolleces y mirara al hombre del saco y a él, que todavía es un niño pequeño. Si la gente lo supiera, pensarían que es un pervertido. Quan Er le dijo que tratara con él, pero nunca lo consiguió. Seguía diciendo que era su padre, tan convincentemente que empezó a creérselo. Mientras hablaban, este chico le vio y empezó a correr a sus brazos. El niño empezó a decir que era su hijo perdido hacía mucho tiempo. Desde aquel estrecho abrazo, Quan Er le preguntó si estaba seguro de que no se trataba de un error de juventud. Li Yun le gritó que se callara y no dijera semejantes chorradas, porque ni siquiera podía concebir un hijo a esa edad. Quan Er le pidió que se calmara, porque no lo sabía. Pero de todos modos era muy conmovedor que padre e hijo se hubieran encontrado. Y también le recordó que la ceremonia de apertura era mañana. Así que tenía que prepararse para ella. Así que decidió ir a dar algunos consejos a los estudiantes que participarían en el concurso. Li Yun le pidió que no fuera y le ayudara a resolverlo. Pero este solo se negó y dijo que estaba ocupado. Li Wen se agachó y decidió aclararlo todo. Le preguntó si se había equivocado de hombre. Solo tenía 19 años y a priori no podía ser su padre. El chico le miró y le preguntó por qué no le reconocía.
Decidió posar, y fue entonces cuando Li Yun se dio cuenta de que era su lindo gatito. Li Yun no entendía cómo este último podía ser el hermano Chen. Chen decidió hacerle una demostración visual de cómo sucede. Mediante el cultivo, había alcanzado la forma humana. Li Yun se alegró y exhaló que no intentara buscarle un gato al hermano Chen. De lo contrario, habrían pensado que era un pervertido. Solo quedaba la duda de por qué le había dicho a Quan-Er que era su padre. Lo hizo solo para divertirse, porque parecía gracioso cuando decía que era mi padre. Li Yun le pidió que no bromeara más así, porque aquí todo el mundo es conservador, y no podría limpiar su reputación. Li Yun le cogió por el hocico y le preguntó cuándo había recuperado el conocimiento. Respondió simplemente que la noche que se fue, de repente aprendió a hablar y a pensar. Li Yongwei lo recogió y se fue con él a Daqiang. Quería ver si él también podía cambiar, pero aún no podía creer que una vez le hubiera acogido y ahora hubiera tomado forma humana y conciencia. Y todo esto había ocurrido en solo 5 años. Cheng añadió que había podido tomar forma humana tan rápidamente gracias a la energía asesina que emanaba de él y del anciano. Después de eso, Lei Yun tenía aún más preguntas, ya que era poco probable que su energía pudiera filtrarse. Cheng dijo que, cuando estaba en las montañas, pensaba que todo el mundo tenía una densa energía asesina en su interior, y solo después de bajar de la montaña, se dio cuenta de que la energía de esas personas era mucho más débil que la suya. Incluso el anciano había mencionado algo sobre un estado mental asesino. Piensa que tanto el anciano como él tenían tales estados. Li Yun estaba conmocionado porque sabía que solo 1 de cada 1000 cultivadores podía dominar las almas asesinas. ¿Cómo era posible que él tuviera esa condición? Así que le pidió que dejara de decir tonterías, o de lo contrario lo atraparían y experimentarían con él. Chen le calmó diciéndole que esa gente no haría nada. De hecho, por eso él no hace nada. Pero eso no era un hecho. Incluso podría ser que estuviera equivocado y simplemente tuviera un nivel de cultivo ligeramente superior al de los demás. De cualquier manera, era mejor no mencionarlo. De lo contrario, podría afectar a su futuro cultivo. Al día siguiente era la asociación Lingxiao, Palacio Taiji. A saber, el día de la ceremonia de apertura. Li Jibai se acercó a su hermano y le preguntó cómo estaba. Él se limitó a dar un manotazo en la mesa con gran enfado. Le pidió que descargara su ira con otra persona, y también le aconsejó que no apareciera en la ceremonia de apertura en ese estado. Liu Roushi dijo que estaba cabreada con Tianyu. Solo ella puede cabrearle así. Excepto que Li Jibai escuchó que ella lo estaba evitando. Liu Roushi se enfureció porque ella ya había tomado su propia decisión, así que ya no era su problema. Li Jibai le explicó que las chicas odian que los hombres persigan a otras mujeres. ¿Cómo no iba a enfadarse con él si le pillaba en la cama con otra mujer? Liu Roushi está aún más furioso, ya que no pensaba que los demás pensaran tan mal de él. Ni siquiera sabe quién es la chica y no tiene ni idea de cómo acabó en su cama. Y además, esa noche estaba muy borracho, así que no recuerda nada de lo que pasó. Li Jibai decidió compadecerse de su hermano y decidió terminar la conversación en ese tono. De repente, Liu Rongxi vio a Tianyu entre los invitados. Li Jibai decidió no desperdiciar la oportunidad y le habló. Inmediatamente le preguntó si realmente no iba a reconciliarse con su hermano. Le hizo una pregunta muy simple, si ella podría perdonarlo si estuviera en su lugar. Tianyu decidió transmitirle que había algún malentendido, por lo que debería escuchar la explicación de su hermano. Tianyu ni siquiera quería escucharle. No le veía sentido a discutir nada cuando el matrimonio ya estaba disuelto. Solo esperaba que la secta Liuli no chocara con la secta Lingxiao. Después de todo, no quería ser enemiga de ella. En cuanto Tianyu vio a Liu Roushi, se despidió e inmediatamente abandonó rápidamente aquel lugar. Li Jibai aconsejó ponerse al día con ella y convencerla de hablar ahora, porque ella estaría de acuerdo en escucharlo. Liu Roushi le dio las gracias por querer ayudarla, pero debido a su terquedad, él ya se ha disculpado. No quiere suplicarle de rodillas. Li Jibai no le entendió, pero le dijo que hiciera lo que supiera. Decidió no ocuparse más de él en su vejez si quería seguir soltera. Mientras tanto, Chiki y Li Yun estaban recogiendo bayas y hierbas medicinales. Cuando Li Yun le ofreció comer un caramelo, ella se negó porque estaba participando en una competición. Li Yun se metió a la fuerza este caramelo en la boca, aunque los produjo en el horno para hacer píldoras de cultivo. Para sorpresa de Li Yun, a Chiki le gustaban mucho estos dulces, así que le preguntó si tendrían demanda en el mercado, y también le preguntó si merecía la pena abrir un negocio de la secta Yunxian.
Ella, por supuesto, empezó a animarle y dijo que era una muy buena idea lanzar esas píldoras al mercado. Lee Yun cogió sus mejillas y le dio las gracias, porque le gusta cuando le halaga. Pero ella empezó a poner excusas y a decir la verdad, que en realidad no le estaba halagando. De repente, Lee Ji-bai irrumpió en su conversación y gritó a aquel pervertido que le quitara las manos de encima. Recordó que era la misma chica y quiso hablar con ella, pero se calló rápidamente para no revelar su identidad. Lee Ji-bai agarró a Chiki y la llevó a una distancia segura de las manos de aquel pervertido. Incluso desenvainó su espada y se preparó para atacar. Pero Lee Yun rápidamente empezó a justificarse y dijo que ella había entendido mal y que en realidad no la había herido. En ese momento, en su cabeza, no entendía por qué esta chica no actuaba igual que la última vez. Es tan grosera comparada con aquella noche. Lee Ji-bai ni siquiera quería escucharle, pues lo había visto todo con sus propios ojos y todo estaba claro. Si era un hombre decente, ¿cómo podía poner a una chica en medio del día? Chiki intervino y dijo que solo estaba bromeando. Fue entonces cuando Lee Ji-bai se dio cuenta de que se conocían. La última vez le llamaron vago, ahora le llaman pervertido. Pero aunque solo sea una broma, hombres y mujeres no pueden actuar así. Chiki tomó cartas en el asunto y, como la ceremonia de inauguración iba a empezar pronto, sugirió que nos diéramos prisa. Y en cuanto retrocedieron, ella les susurró al oído que no debían enemistarse antes de la competición, o se convertirían en un objetivo y tendrían graves problemas. Lee Yun se rió y la elogió porque su cabeza pensaba bien. Lee Ji-bai fue abordada por Liu Rushi y le preguntó por qué seguía aquí y no en la ceremonia. Lee Ji-bai se volvió hacia él y le dijo: «Todos los hombres son iguales». Liu Rongshi no entendía a dónde quería llegar ni de qué estaba hablando. Ya en la ceremonia, Lee Yun se encontró con Xiaoqi y ésta le preguntó por qué tardaba tanto. Entonces empezó a contar una larga historia de que se encontró con una chica en la puerta, que decía que estaba acosando a Chiki. Debe estar ciega, porque alguien acosaría a Chiki. Ella no tiene absolutamente nada. Tsitsi se ofendió, lo achacó a su juventud, y me aseguró que esas cosas madurarían tarde o temprano. Lee Yun se disculpó con ella, y dijo que solo accidentalmente se expresó mal. Quan Er recordó a Lee Yun que él encabeza los decorados, y le pidió que no machacara sobre su imagen. Lee Yu recogió rápidamente su uniforme y preguntó cuáles de sus discípulos participaban aquí esta vez. Entonces Quan Er llamó a Xiao Ning, Shifeng y Xiao para presentarlos. Wu Xiao Ning, alumno de Wu Quan, técnica, camuflaje. Wu Shifeng, discípulo de Wu Quan, técnica, encanto. Wu Xiao, discípulo de Wu Laoqi, técnica, creación de gas combustible. Liu se sorprendió un poco y preguntó si ya se había aprobado el número de participantes de cada secta. Para garantizar una sólida concreción, sí. El número de participantes no puede aumentarse ni disminuirse, salvo en determinadas circunstancias. Recordó que el viejo le había aconsejado que colara a los concursantes, ya que el talento allí no era grande, excepto que ahora no entendía cómo llegar allí. El lugar de las preliminares es una arena normal. No hay manera de que pueda entrar a menos que cambie completamente su apariencia. Los discípulos de su secta están actualmente en la etapa de la ira celestial. Además, la mayoría de ellos están todavía en la etapa inicial. Es fácil adivinar que ocuparán el último lugar. Además, está tan cansado del viaje desde la casa de su amo, que está dispuesto a dormir allí mismo. Así que sacó del bolsillo 2 globos oculares de cartón y se los pegó a los ojos. Así dormía y nadie se daba cuenta. Xiaoqi aconsejó a su hermano que se relajara. La cabeza parecía un pozo de yenes, así que le pidió que le dejara descansar un rato. De repente, una chica entró corriendo en su tienda y empezó a gritar pidiendo ayuda. Chiki se acercó a ella y empezó a ayudarla a levantarse, y empezó a tranquilizarla diciéndole que su mentor y líder de la secta estaba aquí y que nadie le haría daño. Xiaoqi también dijo que el organizador de este evento es Bai Na de la secta Xuanqi, por lo que nadie se atrevería a ser grosero con él. Esta chica empezó a contar que la amenazaron y le prometieron que le quitarían toda la ropa, la colgarían y la golpearían. También abusa de su poder. Con semejante historia, Xiaoqi llegó a tirarse el maíz de las manos. Quan Er pidió que siguieran diciéndole a todos los que querían hacerle daño que la ayudaran. De repente, Lu Linglong, un discípulo de la secta Liuxian, también corrió hacia la tienda. Y también Lu Jihao. Empezó a caminar hacia Lu Qingqing y también se disculpó ante todos por su comportamiento, ya que no entiende absolutamente nada de bromas. Lu Qingqing se dio un manotazo porque no quería que esos monstruos la tocaran. Por lo tanto,
Lu Qingqing corrió a la cabeza. Pero Kiwanger estaba preocupado ya que el capítulo todavía estaba durmiendo. Lu Qingqing empezó a decirle a todo el mundo que no había necesidad de causar una conmoción. Lu Linglong acababa de amenazarle con que le desnudaría si perdía la primera ronda en la competición. Y también le ordenó jurar delante del jefe de la secta Yunxian, que no había dicho eso. Lu Linglong empezó a gritarle a Lu Qingqing que se acercara rápidamente a ella y no la avergonzara delante de todos. Quan Er intervino en la conversación y se dio cuenta de que se trataba de un conflicto interno entre los tres, por lo que aconsejó a todos que volvieran y lo solucionaran entre ellos. Lu Linglong se acercó a ella, la agarró del brazo y le ordenó que la siguiera para que no se avergonzara delante de todos. Lu Qingqing se soltó de sus brazos y salió corriendo. Lu Linglong se disculpó y prometió que, a su regreso, daría a su hermana una lección de buenos modales. Quan Er incluso exhaló que por fin había terminado. Después de lo cual, Quan Er se acercó a Li Yun y empezó a despertarle. Pero nada le cogió, y Quan Er no sabía qué hacer. Después de todo, la secta Liuxian les guardaba rencor. Estaba claro que no venían con buenas intenciones. Xiaoqi no entendía lo que quería. Vel, como dice el refrán, hay un remedio para cada eventualidad. Ellos tomarían las medidas apropiadas. Después de todo, llevaban mucho tiempo lidiando con este tipo de cosas. Y también Xiaoqi se dio cuenta de que había un borracho entre esos tres. Cuando llegó, dejó escapar un aura ominosa hacia la cabeza. Al parecer querían averiguar algo. Quan Er advirtió a todos que si se encontraban con Sexta Luxian, les pedía que no perdieran, sin embargo, debían actuar con cautela. Mientras tanto, estas tres extrañas personas se habían reunido en una tienda. Cuando Lu Linglong le preguntó qué había descubierto, Lu Qingqing dijo simple y escuetamente que era demasiado inescrutable. Desde que ella entró en la tienda hasta que salió corriendo, él no dijo ni una palabra. Se limitó a mirarlos con sus ojos que parecían campanas de cobre, y además ni siquiera pestañeó. También sospecha que él se dio cuenta desde el principio de que solo estaban montando una escena, así que se limitó a cruzarse de brazos. Lu Yihao también estaba de acuerdo con ella, pues en cuanto entró en la tienda, liberó a propósito un aura ominosa contra él. Pero su aura no cambió en absoluto. Es realmente insondable. Este tipo de ki se puede lograr cuando uno está en un sueño profundo, y esto demuestra lo fuerte que es su cultivo. Él cuida de su salud todo el tiempo. Lu Qingqing estaba furiosa. Cuando incluso ella le agarró la mano, él no la miró, sino que miró a Lu Yihao como si estuviera muerto. El último discípulo de Yuqing definitivamente no es una persona ordinaria. No se puede subestimar a una persona así. Lo más probable es que la secta Yunxiang sea el caballo negro este año. Lu Linglong decidió enviar un mensaje al anciano y asegurarse de vigilarlo. Media hora más tarde, comenzó oficialmente la competición. Después de lo cual, Vaina de la secta Xuanzi salió y saludó a todos. Es un honor para ella ser la anfitriona de esta competición. 8 sectas participarán en la competición de hoy. El año pasado, 5 sectas participaron en la competición. Este año se añadieron 3 nuevas sectas. La secta Wanding, la secta Nisheg y la secta Qianshen. La multitud estaba descontenta de que una secta como Nishen tuviera derecho a participar en el concurso. Después de todo, eran herejes. Quan Er estaba más resabiado, ya que el ambiente es más severo este año. Xiaoqiang le calmó, diciendo que si pierden, significa que les falta experiencia. Como Quan Er siempre estaba preocupado, decidió pedir al capítulo que le produjera la píldora del Fénix Blanco. Después de eso, Vaina decidió explicar las reglas a todo el mundo. La competición se dividirá en una primera ronda y una ronda final. 24 personas se dividirán en 8 grupos. Lucharán por parejas unos contra otros según el sorteo. Solo una persona de su grupo tirará de la suerte, así que no hay que preocuparse, no se enfrentarán entre sí. Si todo el equipo es eliminado en la primera ronda, pierde su clasificación. Las 12 personas que ganaron la primera ronda participan en la segunda. La segunda ronda de la competición comenzará en el lugar de reunión y terminará en el lago Kui. Ganará el que llegue primero a la meta. Y también hay restricciones en la competición por las que no puedes matar a nadie. Lu Linglong llegó a la conclusión de que se podía mutilar y herir tanto como se quisiera. Lo principal era que nadie muriera justo durante la competición. El lugar de la primera ronda es aquí mismo, y con tanta gente mirando, aunque no quisieran, no podrán matar a nadie aquí. Liu Rushi recordó las reglas son tales de, al igual que el maestro dijo, no hay discrepancias, lo único que es un peligro es la secta Nisheng. También esta vez, la secta Xuanzi y su majestad habían decidido en sus deliberaciones que la secta Tianzi avanzaría automáticamente a la siguiente ronda.
Todos se quedaron estupefactos ante tal afirmación. Li Jibai, que nunca había oído hablar de tal violación de las normas, estaba especialmente furioso. A la secta Nisheng siempre le había faltado tacto, y esta vez harían todo lo posible por ganar. Mientras tanto, a Ning Fei le disgustaba que Lan Nian intentara seducir a alguien con esa mirada. Lan Nian explicó que la belleza de la secta Lingxue no dejaba de mirarla, así que la saludó a su estilo. Pero aparentemente ella no sabe cómo responder con tacto. Se acercó más a Fei y le dijo que sabía que él siempre había deseado su cuerpo, y ni qué decir tiene que no era seductora solo porque fuera inalcanzable para él. Después de lo cual, Fei comenzó a abrazar sus piernas y a oler su hermosa fragancia. A Wang Yuyuan no le gustó que Lan Nian se atreviera a descargar su lujuria sobre sus propios compañeros de secta. Le pidió que dejara de hacerlo, ya que sería malo para la reputación de la secta. Lan Nian le dijo que se relajara, porque su secta Nisheng nunca había tenido buena reputación. Wang Yuyuan empezó a explicarle que antes tenían muy mala reputación, pero que ahora era necesario restablecerla. Lan Nian, por supuesto, entendió todo esto, pero también recordó que el líder de la secta los había enviado aquí a matar. Wang Yuyuan empezó a indignarse. Después de todo, el líder de la secta no dijo que tuvieran que matar a la gente. Dijo que solo lo hicieran cuando fuera necesario, y le pidió que no distorsionara más el significado de las palabras. Mientras hablaban, todo el tiempo Feng se abrazaba a sus piernas, así que le afectó y se la quitó de encima. Pero él seguía a su ritmo, así que quería acabar con ese ratón de biblioteca, y entonces, él podría decir lo que quisiera. Wang Yuyuan se indignó y dijo que no debían matarse entre ellos. Son como brazaletes de la misma familia. Deberían ser amables entre ellos. Pero Fei no quiso escuchar, y se limitó a atacar a Wang Yuyuan, ya que su bienestar sexual dependía de ello. Wang Yuyuan le ordenó que no se atreviera a utilizar su técnica aquí, también podría afectar a otras sectas. Sin embargo, si hay un par de muertos en alguna secta, no está tan mal. Fei no tuvo tiempo de usar su magia antes de que alguien le golpeara con magia en el estómago de su salió volando y sangre salió de su boca. Era Bai Na quien mantenía el orden. La competición de hoy estaba a punto de empezar, así que prohibió molestar a los demás. Cuando Feng volvió en sí, quiso matar a Lan Nan. Bai Na advirtió a los tres que si no querían morir, les aconsejaba que observaran en silencio la competición. Fei no se detuvo y quiso matarla también, pero Wang Yuyuan se lo impidió porque se dio cuenta de que no estaba a su nivel. Li Jibai observó esta situación y se dio cuenta de que los discípulos de la secta Nisheng son gente poco razonable que incluso están dispuestos a luchar entre ellos. No puede ni imaginar lo que pasaría en la competición si se encontraran con gente así. Su maestro dijo que el Palacio Imperial siempre había considerado a la secta Nisheng como herejes, pero esta vez decidieron reconocerla como secta, así que era muy extraño. A juzgar por las acciones que acaban de realizar, este enano es el más débil de los tres. Mostrar su fuerza a sus oponentes en este momento es muy tonto. Li Jibai especuló con la posibilidad de que hubieran hecho estas presentaciones específicamente para ellos. En cualquier caso, no importaba lo que su oponente hiciera o dijera, no debía tomarse a la ligera. Después de una hora, el sorteo ha llegado a su fin. La primera ronda ha comenzado oficialmente. 3 grupos se enfrentarán hoy. Sosenko de la secta Ryuri contra Shoshin de la secta Wuchang. Shouyo de la secta Gyanzhen contra Mukoni de la secta Yunxiang. Luqingqing de la secta Liuxian contra Sun Xunshen de la secta Wanding. Los primeros en entrar al ring fueron Tianyu y Shang Shen. Shang Shen decidió inmediatamente marcar distancia con ella. Después de todo, es una guerrera más cercana. De repente, una serpiente apareció de su sombra. Tianyu inmediatamente clavó rápidamente su espada en la criatura Yutu matándola así. Tianyu vio que su secta Wuchang no había hecho muchos progresos para este objetivo. Este tipo de técnica no funcionaría contra ella. Tianyu decidió no perder esa preciosa hora y saltó sobre él con su espada. Como estaba prohibido matar a la gente, Shang Shen decidió retirarse, sin importar lo lejos que estuviera. Todo el mundo sabe que la fuerza espiritual de la hija mayor de Xuan Tianyu de Liu Lizet es inquebrantable. No es tan tonto como para luchar contra ella directamente en lo que se especializa. Pero necio es aquel que agoniza hacia adelante y no mira en absoluto bajo sus pies. Después de eso, serpientes espirituales comenzaron a aparecer bajo los pies de Tianyu. Esta vez, por alguna razón, no pudo trocearlos. Shang Shen explicó entonces que ella ciertamente no sería capaz de triturar. Él había aprendido hace mucho tiempo cómo controlar y modificar en naturaleza espiritual real. Entonces ordenó a sus serpientes que la ataran.
Liu Roshi estaba furioso y dispuesto a matarlo allí mismo. Además, toda la multitud dirigió su atención hacia Zhang Yang. Se quedó quieto, con la cara roja como el culo de un macaco. Zhang Yang pidió primero a Wu Xiaoning que se vistiera con normalidad, porque ni siquiera él se sentía cómodo luchando contra ella. Ta simplemente la ignoró y le pidió que entrara en el ring. Lan Nian se dio cuenta de que Zhang Yang había visto una ilusión, así que no se atrevió a mirarla. Cuando los hombres están cachondos todos actúan igual, ella lo sabía bien. Subiendo al ring, Wu Xiaoning le preguntó por qué ni siquiera la miraba. Zhang Yang solo le pidió que ni siquiera se acercara a él. En su mente, ella parecía casi desnuda, por lo que le resultaba incómodo. Quan Er se culpó a sí mismo, no le dio una educación adecuada, por eso creció tan poco escrupulosa. Xiaoqi no se dio cuenta de lo que Jia Yan vio después de todo, y le preguntó a Quan Er. Quan Er le gritó que retrocediera y que no le tocara. Zhang Yang se acercó a ella y le dio su capa. También admitió su derrota, solo para que ella volviera a ponerse la ropa. Tal decisión incluso hizo que Wu Xiaoning se sonrojara un poco, después de lo cual se dispersaron a sus campamentos. La tercera batalla fue ganada por Lu Qingqing. Quan Er se sorprendió de que fuera Lu Qingqing quien ganara esta ronda. Ya pensaba que solo era cuestión de tiempo que esta niña de la secta Azulejos Vidriados derrotara a la secta Veleidad. Xiaoqi solo se rió porque el primer partido de la secta Yuxian fue considerado una gran fortuna. Xiaoqi también agradeció lo pacíficamente que su jefe Li Yun estaba durmiendo. Todavía no se ha despertado, eso ya es una habilidad especial. Mientras tanto, la secta de los azulejos vidriados y la secta de la impermanencia estaban batallando. Tiangu lanzó su espada hacia él con gran velocidad. Shang Shen ni siquiera sabía qué hacer y se quedó allí de pie, estupefacto. Tras lo cual, Baina anunció que los ganadores de hoy eran Lu Qingqing de la secta Lu Xianmen, Wu Xiaoning de la secta Zhongxian y Xuan Tianyu de la secta Liuli. Lan Nian se alegró de que todo hubiera terminado, ya que estaba muy cansada y decidió irse a dormir. Excepto que Wang Zhuyuan le pidió que no se olvidara de la misión de esta noche. Cuando salió de la tienda, por alguna razón no vio al jefe de la secta Yunxian. Realmente se preguntaba quién era el verdadero discípulo de Yu King. También espera que sea muy sabroso. Mientras tanto, Quan Er se acercó a los ancestros y preguntó cuáles serían las órdenes. Un somnoliento Li Yun comenzó a murmurar que contaría la historia de la batalla de los 800 días entre él y Xiao Hongbi en el patio de Lichun. Quan Er no entendía en absoluto quién era Xiao Hong ni qué le había hecho. Quan Er se acercó y empezó a despertarle. Solo dijo que se alejara de él ya que quería terminar de dormir. No entendía cómo iba a llegar ese capítulo a casa, así que ordenó a 2 hombres que lo sacaran de aquí. Por más que intentaban levantarla, era como si estuviera pegada a la silla y fuera imposible levantarla. Quan Er estaba muy enfadado, dijo que su ascendencia ya incluso con esa silla. Li Jibai no entendía cómo la secta Yunxian no se avergonzaba de un líder tan perezoso. Yu King también tiene un discípulo raro y extraño. Liu Rongxi ni siquiera la escuchó. Su cabeza estaba ocupada con sus propios pensamientos. Así que ordenó a su hermana que fuera a descansar, y él tenía algo que hacer mientras tanto. Entonces el hermano menor dijo que Liu Rushi probablemente había corrido a golpear a alguien. Probablemente era ese pequeño bastardo Shang Shen de la secta inconstante. Todavía no podía soportar la forma en que trató a la hermana de Tian Yu en la batalla. A Li Jibai no se le ocurrió otra cosa que enviar a su hermano menor tras él. Mientras tanto, Wu Xiaoning miró a su alrededor y observó más de cerca las otras tiendas. Quan Er se dio cuenta y le preguntó qué hacía allí. A Wu Xiaoning se le ocurrió la idea de ocuparse solo del baño. Quan Er le ordenó que regresara inmediatamente sin siquiera mirarlo. Xiaoqi se le acercó riendo y le aconsejó que empezara a practicar. Aunque sabe que el hombre diría que solo es fuerte cuando está de buen humor. Quan Er no se dio cuenta de las tonterías que estaba diciendo, ya que si alguien se atrevía a profanar su secta, tendría que vérselas con él. Mientras tanto, una chica se paró detrás de él y observó, usando un hechizo desagradable en una botella por si acaso. Cuando se hizo de noche, Wu Yun acababa de empezar a despertarse. Igual que se había dormido durante el día, durmió toda la noche. Cuando se levantó no entendía por qué estaba tan oscuro fuera. Chen explicó entonces que había dormido todo el día y que acababa de despertarse. Además, el anciano te ha dicho que vengas a la cueva de Tianyang cuando despierte. Excepto que era extraño, porque el maestro lo había dicho. Pero no podía haber bajado de la montaña. ¿Cómo iba a saberlo entonces? Tampoco le dijo que ahora el gatito podía convertirse en humano. Chen se limitó a señalar las plumas.
Pero Li Yun no entendió nada. Entonces Cheng explicó que el anciano había enviado una paloma con una carta, pero como el timo tenía hambre, se la comió entera. Li Yun no estaba muy contento de que se comiera a un pájaro inocente, así que le dijo que la próxima vez se convirtiera en humano y comiera comida humana. Cualquier cosa será más comestible que un pájaro. No obstante, recordó que solo en los cuentos de hadas y las leyendas los animales se convierten en humanos. Cheng no entendía cómo sabía todo eso, pues nunca había leído un libro. Luo Yun le dijo que lo ignorara y que no prestara atención al hecho de que era un vago. En realidad tiene una memoria excelente. Aún así, tal cosa solo es posible en las leyendas. Él no ha conocido ningún ejemplo semejante. Y si alguien se entera, por todos los medios prohibirlo y tratar de aprender su secreto. Y puede que incluso tengamos que esterilizarlo. Cheng le pidió que le llevara a la montaña con él. Decidió preguntarle al anciano en persona qué le ocurría. Quizás sea un niño celestial, o quizás un gran demonio. Por lo tanto, sin perder tiempo, hizo las maletas y viajó a casa del anciano junto con Cheng. Como un amigo, se dieron cuenta de 3 personas que llevaban capas negras. Y también él y Onu les pidió que tuvieran cuidado, ya que el anciano les había pedido que no revelaran su identidad. Mientras tanto, Liu Rushi estaba de pie en el bosque esperando al hombre. De repente, oyó un susurro detrás de los arbustos, así que fue allí a averiguar. Allí vio a una chica de la secta Yunxian. No entendía qué quería hacer con su rival frente a ella. Wu Xiaoning le preguntó por qué aceptaba la derrota tan fácilmente. Xiang Yang respondió simplemente que él no pega a las mujeres. Y también pidió Plus no volver a hacer esto en el futuro. Había venido a devolverle la capa que tan amablemente le había regalado. Shen Yang estaba de acuerdo incluso con tener esa capa como regalo. Mientras tanto, Liu Roushi estaba sentado entre los arbustos observando todo aquello. No entendía de qué tonterías estaban hablando, y desde fuera parecían amantes torpes. Todos los hombres de la secta Puerta de las 1000 Agujas son solitarios. No me extraña que la gente no cuente por los hombres. De repente, Shang Shen se acercó a Liu Rushi y le pidió que se pusiera manos a la obra, o que hiciera lo que tuviera que hacer, ya que aún tenía que irse a la cama. Liu Rushi le dijo que se callara y se bajara. Yang Yang y Wu Xiaoning se dieron cuenta de la conversación entre los arbustos, así que Yang Yang se limitó a ofrecerse a huir. Entonces Shang Shen adivinó que había venido a vengarse porque había ofendido a su hermana en la competición. Con voz áspera, Liu Rushi confirmó sus intenciones. Shang Shen se rió, ya que no esperaba esto de él. Él simplemente había atado y jugado con ella, lo cual era algo normal en un juego. Además, la señorita Tianyu rompió su compromiso con él y no entendía con qué propósito. Mientras tanto, Cheng y Li Yun también estaban sentados entre los arbustos al ver a 3 cazadores furtivos de la secta Nisheng aquí. Decidieron observar ya que parecían muy sospechosos. Pero, por otro lado, mientras no interfieran con ellos, entonces te pueden importar un bledo. De repente, otro hombre de negro estaba detrás de ellos. Era Li Jibai, que tampoco entendía qué hacían aquí los 3 del clan Nisheng. Incluso empezó a suponer que habían venido a buscar al maestro Yuking. Entonces, Li Yun decidió saludarla. También le explicó a Cheng que había salvado a Liu Jibai de la secta Ling Xiao, pero ella no sabía que él era el jefe disfrazado de Yunxian. Cheng comentó que estaba muy interesado en esa chica, aunque era guapa, pero también le pidió que no se olvidara de sus asuntos. Li Yu prometió solo charlar un poco con ella durante unos minutos. Se acercó a ella y le preguntó qué hacía aquí sola, pues tenía miedo de las bestias del bosque. Ella decidió no responder, sino hacerle la misma pregunta a él. Li Yui se inventó la historia de que solo vivía en este bosque. Por supuesto, se sorprendió, pero luego añadió que por eso todos los espíritus le temían y le amaban al mismo tiempo. Ella también se fijó en el gatito, y entonces él le presentó que se llamaba Cheng. El gatito parecía muy mono, así que le pidió que lo acariciara. Cheng empezó a amenazarle mentalmente con que si se atrevía a dejar que esa mujer le tocara, le dejaría morir de una muerte dolorosa. Pero Li Yun, por supuesto, le permitió acariciarla. Cuando ella le tocaba, al gatito incluso le gustaba que le acariciara una mano tan suave. A Li Jibai realmente le gustó esta gatita. Li Yun también añadió que a él también le gusta. Normalmente no se lo da tan fácilmente, pero decidió ir al grano y le preguntó qué hacía ella aquí. Me dijo que iba a la cueva de Tianyang. En otras palabras, ella también fue a la cueva de Tianyang la última vez. También le pidió que se quitara la máscara para poder verle la cara, porque era la segunda vez que se veían y aún no le había visto la cara. Ya se ha preparado para que no pase nada si le dice que es Li Yun.
pero el maestro no parece querer que los demás sepan que lo está buscando. Así que lo dejó para la próxima vez. Li Jibai vio que no quería revelar su identidad. Es que hoy estaba de mal humor y quería hablar con alguien. En primer lugar, está preocupada por su hermano, que está compitiendo. En segundo lugar, hoy, el nuevo líder de la secta Yunxian estaba coqueteando con sus discípulos. No solo eso, sino que también les insultó. Empezó a llamar estúpido y anticuado a Yu King por tener a semejante tipo como jefe. Entonces se dio cuenta de que estaba perdiendo el tiempo contándoselo. Era su problema. Además, era tarde, así que decidió marcharse. Li Yun solo dijo: vio a otras 3 personas entrar en el bosque, y no parecían buena gente, y teme que esas personas puedan hacerle daño. No entendía por qué se preocupaba tanto por ella, ni siquiera eran amigos. Argumentó que solo era un buen hombre. También decidió regalarle un colgante de jade lleno de energía. Es un amuleto que ahuyentará a las bestias y a los espíritus del bosque. Preguntó cómo podía conocerlo si necesitaba encontrarlo. A Li Un se le ocurrió la idea de esperarla en la orilla del lago verde los días 10 de cada mes. Si ella quiere encontrarlo, él estará allí. Este mes, resulta que podrían reunirse en 3 días. Li Jibai incluso se emocionó un poco y se despidió de él. Cheng se alegró de que su vida personal por fin mejorara de alguna manera. Mientras tanto, cerca de la cueva de Tianyang, aparecieron esos 3 miembros de la secta. Buscaban el castillo dorado de Baji, que se suponía que estaba escondido aquí mismo. La formación del castillo dorado de Baji era una formación utilizada en los campos de batalla, creada en función del azimut, la astrología, el terreno y otros factores. Según la leyenda, esta formación albergó antaño a miles de soldados y caballos, pero 8 hechiceros deben sacrificar sus vidas para activarla. Lan Nan le ordenó que se callara porque le daba hasta asco mirarle y le pidió que se comportara con normalidad. Fei estaba furioso y habría estado dispuesto a convertirla en un charco de sangre de no ser por las órdenes del líder de la secta. De repente se oyó una voz desde la cueva. «Niños, ¿con qué propósito habéis venido a la cueva de Tianyang?» Entonces, el anciano salió de la cueva y se dio cuenta de que últimamente acudía a él cada vez más gente. Pero él no habría pensado que se le acercarían personas tan jóvenes. Fei se rió al ver al anciano, porque antes se lo había imaginado como Dios bajando de la tierra. Pero ahora no era más que un anciano con una cabeza y 2 piernas, viviendo sus últimos años. Después, Fei le ordenó de buen grado que les diera la piedra. El anciano sacó un guijarro de entre sus ropas y le preguntó si era él. El anciano se sorprendió de que hubieran venido aquí solo por esta piedra. Cuando Fei recogió el guijarro, se enfadó un poco, pues era una piedra corriente que hasta un niño de 3 años reconocería. Entonces, el anciano sugirió que entraran a registrar la cueva y se llevaran lo que quisieran si no le creían. Wang Yuyuan decidió tomar cartas en el asunto e introdujo que los 3 eran discípulos de la secta Nishengmen y que no habían venido aquí para molestarle. El anciano se sorprendió y preguntó si eran realmente de la secta Nishengmen o si lo acababa de oír. Wang Yuyuan empezó entonces a contarle que la secta Nishengmen existía desde hacía 10 años, pero poca gente había oído hablar de ella. El anciano se enfadó y le preguntó por qué entonces no se arrodillaba al ver al maestro. Todos rebotaron inmediatamente hacia una distancia segura. Li Jibai, que estaba escondida entre los arbustos y no podía creer que se hubiera encontrado con el maestro en la calle, empezó a observar la situación. Entonces los 2 de Nishengmen se disculparon y le preguntaron qué tenía exactamente. Entonces, el anciano contó la historia de que, 19 ley atrás, el jefe de su secta Nishengmen, Wu Yuen, que también era discípulo del anciano, había intentado atacarle, por lo que fue expulsado de Yunxian. Fei no entendía por qué tenían que arrodillarse entonces. Aunque Fei respeta a Starkey y lo considera un verdadero maestro, solo quieren las piedras. No quieren hacerle la vida difícil en absoluto. El anciano no siguió escuchándoles y se quedó dormido en su casa. Esto cabreó mucho a Fei y decidió convertirlo en un charco de sangre. En cuanto Fei le dirigía magia, el anciano lo repelía todo con facilidad. Les miró con cara de enfado y les preguntó si un anciano no merecía un poco de paz en su vejez. Lan Nan incluso se dio cuenta de que en realidad fue cuando los 3 vinieron aquí. Pero, en cualquier caso, decidió no inmiscuirse en sus asuntos. En ese momento, Wang Yuyuan notó un gas venenoso tan apestoso que sus ojos empezaron a humedecerse. Fei tampoco entendía cómo era posible. Había utilizado el gas junto con el espíritu maligno. Había matado a miles de personas con él, pero ni siquiera había conseguido dañar a Yu King. El anciano solo se reía de ellos, pues solo eran niños.
Son jóvenes e ignorantes, así que hoy decidió dejarles marchar. También les pidió que no perturbaran su sueño innecesariamente. Esto también enfureció a Wang Yuyuan, así que sacó una especie de pergamino y lo abrió, haciendo aparecer un montón de enredaderas. También decidió antes de todo esto disculparse con él por lo que haría. Lan Nan gritó de repente que no estaba con ellos y que no los conocía de nada. Ambos se sorprendieron por esta traición. Mientras tanto, Li Yun, junto con el gato Cheng, permanecían en la montaña y observaban cómo un enorme rayo caía justo al lado de la cueva del anciano. Koshak no podía imaginar por qué estaba tan enfadado de repente. Basándose en el color y la intensidad del trueno, Li Yun comprendió dos cosas. La primera, que el maestro se había despertado a una hora equivocada. La segunda, probablemente estaba cansado de hablar demasiado. Así que decidió no visitar al profesor hoy y volver. Kotick le agarró los pantalones con la garra y le preguntó por qué no iba a calmar a ese viejo tan enfadado. Li Yun empezó a huir al sentir el dolor de ese golpe de rayo y no está nada contento. En un par de minutos, el anciano se había deshecho de los dos como de dos dedos de frente. Ambos yacían allí, inconscientes. Mientras tanto, Lan Nan estaba sentado bajo un árbol y ya tenía miedo de este anciano. Cuando el anciano le preguntó por qué todavía no se iba, Lan Nan estaba muy asustada y no podía creer que la dejara ir después de todo. Incluso sintió como si no hubiera usado ni el 10% de su fuerza. El anciano no había olvidado cómo aquella había dicho que ella no era socia de esas dos personas, y si ese era el caso, él ciertamente no la molestaría. Sobre todo estaba cansado y necesitaba descansar. A su edad, cada hora de sueño es muy importante. Mientras tanto, Li Jibai seguía sentada detrás de los arbustos, observándolo todo. Solo se dio cuenta de que este sabio ya se había convertido en un inmortal. Cuando empezó a marcharse, el anciano le pidió que se detuviera. Les pidió que retiraran el carbón y limpiaran la entrada de la cueva, y les deseó buenas noches. Lan Nan respondió al grupo, diciendo que el carbón ya había sido quemado y decidió dejarlo aquí como fertilizante. Los dos solo dijeron con voz muy débil que seguían vivos. Ella ni siquiera les escuchó, y simplemente salió de allí, y les pidió que se marcharan para siempre. Para el viejo no era escandaloso y para él era un comportamiento indecoroso, por eso no le gusta la gente. De repente, Li Jibai salió de detrás de los arbustos. Se presentó como Li Jibai del clan Lingwei. Había venido a ver a un gran sabio llamado Yukin. El anciano le preguntó por qué asunto buscaba a Yukin. Ella no entendía de qué iba la pregunta y se quedó de pie, estupefacta. El anciano decidió ayudarla y le dijo que estaba intentando conjurar ese nombre que había recordado hacía 19 años, o el suyo, que su maestro había mencionado ocasionalmente. También le recordó que ya no era joven, la tierra le esperaba. Sin embargo, no sabía si había venido por él o por la piedra. Ella debía tener una respuesta en su corazón. Ella siguió en silencio, así que él le pidió que saludara al maestro y entró en la cueva. Li Jibai le pidió que se detuviera, y ella le explicó que, en efecto, había venido aquí por la piedra, pero que no tenía intención de llevársela. Solo quería saber por qué todos luchaban tanto por él. Los jóvenes son demasiado temperamentales y capaces de olvidar el respeto al hogar y al amo, iniciando una pelea en la puerta de otra persona, sin tener en cuenta la conveniencia de los demás. Increíble pero cierto. ¿Por qué pelearse por una piedra? Puesto que es solo una piedra rota o robada, no puede dar ningún bien. Lleva claramente el mal dentro. Una piedra no aporta ningún beneficio, ni siquiera pequeño. Conlleva maldad e injusticia. El anciano se fue a seguir durmiendo. De repente recordó una historia en la que su profesora y Yukin Shen eran mejores amigas, pero por alguna razón dejaron de hablarse. Han pasado 19 años desde entonces, y dicen que se debe a esta piedra. Cuando Li Jibai se puso a limpiar, no sabía cómo tratar a los alumnos ante semejante conflicto. Mientras tanto, de camino a casa, Lan Nan estaba muy enfadada con sus dos antiguos aliados. De repente, mientras saltaba rápidamente entre los árboles, alguien le lanzó un guijarro, lo que la hizo caer directamente al suelo. Lan Nan empezó inmediatamente a gritar y a preguntar quién la había atacado y le ordenó que saliera si esa persona no era un cobarde. Después, Li Yun salió de los arbustos y le preguntó a dónde iba y de dónde venía. También le preguntó por qué no había visto a los otros dos viajeros que la acompañaban.